Hola a todos, a continuación vamos a ver el sistema de EDO de diagonalización para nuestro curso de matemáticas aplicadas. Vamos a hablar un poco de lo que es diagonalización, vamos a ver algunos sistemas de diagonalización en ejemplos y cómo son los sistemas desacoplados. La diagonalización de matrices. Tenemos que para la diagonalización de matrices encontramos diferentes tipos de matrices como las que vemos acá. ¿Cuál es la diferencia para identificar una matriz diagonal? Para identificar una matriz diagonal sabemos que su diagonal principal va a ser esta que estoy marcando aquí. Voy a marcarla con esta pluma. Esta va a ser su diagonal principal y su diagonal principal siempre va a estar marcada por números. Esta diagonal puede tener números mayores que 0 o iguales a 0 o menores a 0. Lo importante es que en la diagonal siempre hayan números. Y su diagonal secundaria, digamos su diagonal externa, esta diagonal siempre va a estar complementada por ceros. Siempre van a haber ceros en su exterior. Y eso es lo que forma mi matriz diagonal. Siempre aquí externamente tienen que haber ceros. Y en su diagonal pues tienen que haber números, no importa que si algunos sean ceros, pero tienen que haber números, digamos, como dice acá, es aquella que en la diagonal principal sus elementos pueden ser distintos de 0. Pueden ser distintos de 0, como vemos acá, pueden ser distintos de 0 o pueden ser 0. Fuera de esa diagonal principal, esto sí tiene que cumplirse. Todos los elementos deben ser 0. Si en su exterior tenemos números, pues ya no va a ser una matriz diagonal, o ya no se va a considerar como una matriz diagonal. Vemos este ejemplo que estábamos hablando al principio. Entonces tenemos nuestra matriz diagonal. Nos piden que elevemos esta matriz diagonal, la calculemos a un exponente 5. Lo podemos ver como multiplicar 5 veces sus términos. Multiplicamos 5 veces sus términos, aquí 2 veces, aquí 3 veces, aquí 4 veces y aquí 5 veces. Pero cuando es una matriz diagonal, cuando ya se identifica que realmente sí es una matriz diagonal, entonces se puede usar este concepto. Podemos decir que m a la n va a ser igual a elevar su diagonal a la n. Y esto nos va a dar el mismo resultado que si lo multiplicáramos individualmente, uno por uno, hasta el exponente que nos han indicado. Simplemente se puede hacer directamente elevando a la n su diagonal y obteniendo ese resultado, como tenemos acá. En el caso 2, aquí tenemos una matriz que no es diagonal. Tenemos que su diagonal pues está complementada por números, pero su diagonal secundaria no lo está. Podemos observar con esto que no es una matriz diagonal. No es válido elevar la matriz a un exponente n. Se debe descomponer la matriz en un producto de 3 matrices. Vamos a descomponer esa matriz en un producto de 3 matrices para que nos permita hacer todas las operaciones que necesitemos realizar con esa matriz. Una de ellas será una matriz diagonal y las otras dos matrices serán una matriz inversa de la otra. Aquí vamos a hablar del concepto de una matriz de n por n es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal, es decir, si se puede escribir de esta manera. Nuestra matriz A se va a escribir de la siguiente manera, en donde vamos a encontrar 3 matrices. Descomponemos A en 3 matrices. Esta matriz, la primera se va a llamar P, la segunda se va a llamar D y la tercera se va a llamar P inversa, es decir, la inversa de P. Donde sabemos que D pues va a ser nuestra matriz diagonal n por n. Si nos piden elevar esto o hacer operaciones con esta matriz para descomponerla, podemos verla de la siguiente manera. Si dijimos que A era igual a P por D por P inversa, es lo mismo que multiplicar P por D inversa 5 veces. Y lo que vamos a hacer, vamos a agrupar esos términos. Para hacer la demostración vamos a agrupar los términos de manera que en los paréntesis solamente nos quede P inversa por P.
¿Por qué motivo? Porque sabemos que P inversa por P nos va a dar la matriz identidad, y lo que queremos es llevar esto a un término que nos permita identificar cómo se va a comportar nuestra matriz diagonal con este concepto. Si multiplicamos la matriz por la matriz identidad a la misma matriz identidad, nos va a dar la misma matriz identidad. Entonces aquí P inverso por P nos va a dar I por D. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar estos términos y reescribir la operación. Nos va a quedar de la siguiente manera: nos van a quedar ya solo las D's multiplicado por P y por P inversa. Y lo que hacemos es que vemos que las D's están repetidas tantas veces como se indicó. Agrupamos y hacemos la demostración que la diagonal elevada a la 5 por P inversa es igual a la matriz original elevada a la 5. Entonces aquí ya descomponemos las matrices, y cuando nos piden hacer operaciones simplemente tomamos la diagonal, la elevamos tantas veces como nos pidan y hallamos obviamente la matriz P y la matriz P inversa. Entonces esta es la forma como la demostración para usar para diagonalizar matrices. Ahora vamos a ver cómo se aplica este concepto. Primero tenemos nuestra matriz A y vamos a diagonalizarla. Lo primero que tenemos que hacer y lo que deben tener en cuenta es que siempre se deben calcular los vectores propios. Los vectores propios van a estar formados por el determinante de la matriz A, que es nuestra matriz, o sea, siempre debemos identificar cuál va a ser nuestra matriz A, y restarla por el lambda multiplicado por la identidad, y eso lo igualamos a 0. Haciendo la matriz menos la lambda por la identidad, pues nos va a dar esta matriz de acá, y esta matriz la vamos a realizar el determinante de esta matriz, multiplicamos en cruz, y siempre al hacer esta operación pues nos va a quedar un polinomio característico para finalmente hallar nuestros lambdas, y nuestros lambdas van a ser nuestros valores propios. Y ya obteniendo los valores propios, luego nos vamos a calcular los vectores propios asociados con la siguiente definición. La siguiente definición nos dice que el vector propio es la matriz. A esa matriz le restamos el lambda por la identidad, pero esta vez lo vamos a multiplicar por un vector cualquiera, y eso lo igualamos a 0. Hacemos esa operación, este va a ser nuestro vector, en este caso AB, nuestro vector. Aquí habría infinitas soluciones, y lo que vamos a hacer es buscar de esas infinitas soluciones un solo vector que podamos usar para diagonalizar esta matriz. Entonces, hallando ya los lambdas, simplemente reemplazamos en esta forma, reemplazamos los lambdas para lambda 1, para lambda 2, y nos va a dar el siguiente cálculo. Para lambda 2 nos va a dar que es 1 menos 2, 2, multiplicado por un vector igualado a 0. Lo que hacemos es reescribir de forma lineal. En este caso tomamos la primera fila y aquí hallamos valores aleatorios. Como tenemos infinitas soluciones, simplemente le damos un valor a b aleatorio y nos va a salir el otro valor automáticamente. Si tomamos el otro extremo, hacemos lo mismo. Reemplazamos lambda 2 igual a 5, lo reemplazamos en nuestro determinante, nos va a dar esta matriz nueva, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, multiplicado por el vector. Lo convertimos en forma lineal, tomamos solamente una fila y le damos un valor aleatorio, y finalmente nos sale el siguiente vector. Ahora el siguiente paso va a ser formar matrices. Y estas matrices van a estar formadas por P y por D. Como ya tenemos los datos anteriores, esta parte es muy sencilla, simplemente es distribuir los nuevos valores. Tenemos P y tenemos D. ¿Y cómo los colocamos? Para colocar la matriz P, para formar la matriz B, esta matriz P está formada por los vectores propios, B1 y B2. Hay que tener en cuenta que cuando lo vamos a utilizar, los vectores propios deben tener la misma localización, la misma distribución para colocarla en nuestra matriz P. Es decir, si yo coloco mi vector 1 de esta forma 1, 1,
y yo digo que ese va a ser mi vector 1, y si yo digo que mi vector 2 va a ser menos 1, 2, así mismo lo voy a colocar en mi matriz P. Primero coloco B1 y luego B2. Y lo mismo hago para la diagonal. La diagonal pues está formada por los valores propios de los lambdas que hayamos encontrado, la colocamos en nuestra diagonal y sabemos que una matriz diagonal es cuando su diagonal secundaria o su exterior va a estar completa de ceros, pero la diagonal principal siempre va a estar formada por números. Ahora vamos a calcular P inversa para finalmente obtener la definición a la que queremos llegar, porque esta es la forma de una matriz diagonalizada. Usamos el concepto para diagonalizar matrices, usamos el concepto para invertir la matriz. Tenemos que la inversa de una matriz está dada por 1 sobre A por D menos B por C, que en este caso sería el determinante de esta matriz, multiplicado por la junta traspuesta. Y hacemos las operaciones respectivas, hacemos P inversa, encontramos P inversa, y finalmente lo que hacemos es reunir todos los valores que ya hemos encontrado, obteniendo la matriz inicial. Ya hemos encontrado cuál va a ser nuestra matriz P, cuál va a ser nuestra diagonal y cuál va a ser nuestra P inversa. Ya con estos valores ya podemos pasar al siguiente tema. Si nosotros hacemos esta operación, multiplicamos P por la diagonal por P inversa, pues nos va a devolver a la matriz A. Y ya aquí con esto pues ya podemos, si nos piden elevar A a la 5, simplemente elevamos D a la 5 y hacemos las operaciones que ya tenemos y nos va a dar los valores que necesitemos. Ahora vamos a ver la parte conceptual. Vamos a hablar ahora sí del sistema de diagonalización. Tenemos un sistema EDO que está dado por estas dos funciones, donde U1' más I5, más 5U más 8U2 es igual a 14T, y abajo tenemos U2' menos 7U más 3U2 igual a 10. Este es nuestro sistema. Lo que vamos a hacer con ese sistema es formarlo o convertirlo en una forma matricial. Entonces, al convertirlo en una forma matricial, podemos ver que la primera fila la podemos detallar aquí como U1. ¿Cómo obtenemos esto? Multiplicamos filas por columnas. Sabemos que como aquí no hay ningún término que acompañe a U', arriba ni abajo, por lo tanto sabemos que esto va a ser multiplicado por la matriz diagonal. Es decir, si yo multiplico 1 por U1, me va a dar U1. A eso le sumo 0 por U2 y me va a dar 0. Por tanto, aquí no tengo U2. Y si hago lo de abajo, 0 por U1 me va a dar 0 y 1 por U2 pues me va a dar U2. Entonces así voy comenzando a formar mi matriz. En este lado pues colocamos los términos de nuestra matriz. Aquí tenemos U1, U2, U1, U2, que ese va a ser nuestro vector. Sacamos ese vector, multiplicamos sus variables, que va a ser 5, 8, menos 7, 3. Y si nosotros multiplicamos nuevamente acá filas por columnas, pues nos va a devolver este resultado. Yo multiplico 5 por U1, me va a dar 5U1. Si multiplico 8 por U2, pues me va a dar 8U2. Y lo mismo abajo, menos 7 por U1 me va a dar menos 7U1. Y 3 por U2 me va a dar 3U2. Y aquí tengo mi vectoral que está igualado y lo paso simplemente. Y nos va a quedar de esta forma. Nos va a dar que este tipo de matrices va a ser igual a U' más una matriz A por el U igualado a una función o un vector función. Ya con esto lo que hacemos es identificar cómo va a ser esta nueva forma que vamos a tener de nuestras ecuaciones, y de esa forma nosotros podemos proponer las diferentes soluciones para U. U1 en T, U2 en T, U en T. Entonces ya vamos a ver cómo funciona este caso. En el ejemplo 1 tenemos el sistema EDO, tenemos nuevamente este sistema, este vector X' y Y' con sus ecuaciones. Vamos a reescribirlo
con unas condiciones iniciales, vamos a reescribir esta forma a su forma matricial. Sabemos que x y y pues se va a ver como si fuera multiplicado por una matriz de identidad, y eso está igualado a estos términos. Entonces simplemente sabemos que nuestro nuevo vector va a ser xy, lo colocamos xy y hacemos lo mismo, miramos cuáles van a ser sus coeficientes. Aquí sería 1, 2, aquí está 1, 2, aquí sería 2, 1, entonces aquí está 2, 1. Si multiplicamos filas por columnas, nos devolvemos y así nos va dando. Y ahora vamos a ver continuamos a hacer los pasos. Vamos a hallar sus valores propios haciendo el determinante, que ya lo conocemos. En este caso vamos a hacer que lambda menos la matriz, el orden no importa, simplemente cambian los signos. Y aquí hacemos el determinante, nos va a dar un polinomio característico. Ese polinomio característico nos va a dar los valores de lambda y esos van a ser nuestros valores propios. Ya obteniendo los valores propios nos vamos al siguiente paso, del que ya hemos hablado. Hallamos nuestro vector propio asociado. Entonces tomamos los valores de lambda 1, reemplazamos en lambda menos 1 y ubicamos nuestra nueva matriz. Luego de eso vamos a dar los valores aleatorios para hallar nuestros nuevos vectores y obtenemos nuestro vector de valores propios. Hacemos lo mismo para el lado derecho, cuando lambda es menos 1. Luego proponemos una solución para estos valores, que está por la siguiente forma, en donde nuestro vector solución va a ser igual a una constante multiplicada por un vector multiplicada por Euler elevado a la lambda 1t, y luego lo mismo pero por lambda 2t, y así sucesivamente, dependiendo de qué cantidad de lambda tengamos. Asimismo va a representar la linealidad de nuestra solución. Lo que hacemos es reescribir la solución con los valores que ya obtuvimos, en donde ya sabemos cuál es nuestro vector b1, cuál es nuestro lambda 1, cuál es nuestro vector 2 y cuál es nuestro lambda 2 para nuestro caso. Aquí, ¿qué nos falta? Nos faltaría hallar las constantes. Para hallar las constantes nos habían dado unas condiciones iniciales. Lo que hacemos para hallar esas constantes, en este caso ya con la solución, vamos a hacer lo que nos piden para las condiciones iniciales. Nos están pidiendo que x de 0 sea igual a este vector. Entonces primero hacemos x de 0, todo lo que sea t se vuelve 0. Entonces en este caso se eliminarían todos los Euler que tenemos, se convierten en 1 y la reescribimos y nos queda esta forma. Ahora luego dice que ese vector lo iguale a 1, 0, que es lo igualamos a 1, 0. Entonces ahí ya tenemos otro sistema de ecuaciones. Hacemos ese sistema de ecuaciones igualando los miembros, digamos las filas, C1, C2 igual a 1, C1 menos C2 igual a 0. Y lo que hacemos es, con este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, lo que hacemos es digamos, resolverlo con las diferentes formas. En este caso vamos a sumarlas porque se puede encontrar directamente, y sabemos que ambos van a ser un medio, C1 y C2 va a ser un medio. Lo que hacemos ya finalmente es reescribirla con los valores de nuestras constantes C1 y C2, y ya sabemos cuál es nuestro vector 1, cuáles son nuestros lambdas, y esta va a ser ya nuestra solución. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo ahora tenemos que son tres ecuaciones, donde tenemos x1, x2, x3. Nos dan unas condiciones iniciales. Lo que hacemos entonces, los pasos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Recuerden, paso 1, escribirla de forma matricial. En este caso, como x1, x2, x3 están solitos, sabemos que esto es como multiplicado por una identidad para representarlo como matriz. Y lo que hacemos aquí es sacar los coeficientes y los vectores x trazo, en este caso que sería x1, x2, x3, y para finalmente encontrar la forma de esta matriz. La forma de esta matriz pues está a x' igual a una matriz A por x. Entonces lo que hacemos con esta definición es saber cuál va a ser nuestra matriz A. Recuerden, ¿por qué necesitamos saber cuál es nuestra matriz A?
recuerden los pasos, para saber cuál va a ser, para hallar nuestros valores propios y cómo se van a formar. Entonces hallamos los valores propios, que ya conocemos la forma para realizarlos, tenemos el polinomio, lo que hacemos es hallar los lambdas. En este caso el polinomio nos va a dar, los lambda nos va a dar que son valores repetidos. Entonces cuando nos dan valores repetidos de multiplicidad 3, lo que tenemos que hacer es resolverlo de la siguiente manera. Para que los resultados todos no nos den iguales, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Entonces reemplazamos 2 en nuestra matriz con lambdas por la identidad y vamos a usar el método de Gauss-Jordan. Con este método de Gauss-Jordan lo que vamos a apuntar es resolver este sistema de ecuaciones de manera que podamos hallar vectores diferentes para cada caso, para lambda 1, para lambda 2, para lambda 3. Entonces hacemos el método de Gauss-Jordan. Recuerden que el método de Gauss-Jordan lo que busca es poner una fila de ceros, digamos, poner aquí ceros en la inferior o por debajo de este 1, poner ceros. Eso es lo que buscamos con el Gauss-Jordan para resolver. Y hacemos el método de Gauss-Jordan, ya depende de la agilidad que tengamos para realizarlo. En este caso pues pasamos la fila inferior, digamos, trasladamos la fila de arriba por la de abajo, así como está representado, y aquí lo que hacemos es las diferentes operaciones para llevar ceros por debajo del 1. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar la fila 3, la fila 1 por 3, y lo que hacemos después es restar a la fila 2 la fila 3 y ese resultado lo ponemos en la fila 2. Luego la fila 3 vamos a restarle la fila 1 multiplicado por 2 y ese resultado lo ponemos en la 3, así como está representado. Y finalmente a la fila 2 le restamos, la multiplicamos por menos 1, sumamos la fila 3 y la colocamos en 3 para finalmente obtener lo que queremos. Queremos una fila llena de ceros y por debajo el 1 está en ceros. Entonces aquí obtenemos que estas filas de ceros van a ser igual al número de vectores linealmente independientes que podemos obtener para este paso. Tenemos un solo renglón de ceros, por tanto obtenemos nuestro primer vector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya teniendo esta matriz, vamos a hacer el paso 3, que va a ser los valores propios asociados. Entonces tomamos este vector nuevo que tenemos y hacemos lo que ya conocemos, lo convertimos de forma lineal y comenzamos a hallar los valores para M1, para M3 en este caso. Para obtener M2 también, damos un valor aleatorio de M3 y obtenemos nuestro primer vector. Si no hubiéramos hecho Gauss-Jordan, pues hubiéramos tenido los mismos vectores, B1, B2 y B3 serían los mismos vectores, entonces no serían independientes. Por eso tenemos que, para cuando son iguales los lambdas, la multiplicidad sea igual, tenemos que hacer el método de Gauss-Jordan. Luego, para obtener el vector 2 debemos usar la matriz A menos lambda por I es igual al vector propio encontrado anteriormente. Entonces ahora vamos a hacer, para hallar el vector 2, vamos a usar esta definición. Vamos a usar la misma definición, pero con la única diferencia es que ahorita vamos a igualarlo a nuestro vector que ya hemos encontrado. Para hallar desde las infinitas soluciones un vector que esté dentro del mundo del B1, de las infinitas soluciones del vector 1 o de las combinaciones lineales del vector 1. Entonces lo que hacemos es usar nuestra matriz y lo igualamos a nuestro vector B1. Aquí volvemos a solucionar esta a través del Gauss-Jordan, pero esta vez ya lo igualamos a este vector 1, 2, 1. Volvemos a hacer lo mismo, pasamos la fila inferior a la superior y los mismos pasos, multiplicamos, restamos de la fila F2, multiplicamos 3F1 y lo colocamos en 2. Lo que yo haga en la operación por filas afecta también este vector nuevo, obviamente toda la fila. Si yo multiplico por 1, por 2, por 3, siempre es toda la fila y hago las operaciones. Luego F3 menos 2 veces F1 y lo coloco en F3. Luego a F2 le resto, lo multiplico por menos 1 y le sumo F3 y lo coloco en 3 y finalmente tengo lo que requiero,
que es nuestra fila de ceros inferior y ceros por debajo de 1. Ahora en este caso sabemos que esta es nuestra matriz de coeficientes y este va a ser nuestro vector de términos independientes. Ya tenemos, con esto vamos a hallar nuestro vector 2 y aquí volvemos a hacer la fórmula. Lo que hacemos es colocarlo de forma lineal, el vector que nos acaba de dar, el resultado que nos acaba de dar lo colocamos de forma lineal para hallar nuestro nuevo vector, que será nuestro vector B2. Se hace nuestro vector B2 y damos valores a m para hallar los siguientes m's. Entonces pueden ver acá que ya no es el mismo B1, sino que ahora ya va a ser otro vector diferente. Y aquí garantizamos su linealidad. Hacemos lo mismo para el vector 3. Ahora, como ya hallamos el vector 2, entonces lo vamos a igualar al vector 2. El vector 3 es el que queremos encontrar. Usamos la definición y lo colocamos de esta forma. Lo reescribimos en la forma matricial. Y lo que vamos a hacer es otra vez usar el método de Gauss-Jordan. Usamos la misma forma para encontrar los anteriores. Pasamos la fila inferior a la superior. Multiplicamos 3 en la fila 1 y F2 se la restamos a eso que encontramos, lo ponemos en F2 y así vamos yendo. Vamos organizándolo para llegar a nuestra fila de ceros. Ahora, después de encontrar esto, volvemos a reescribirlo en su forma matricial. Aquí ya va a ser el vector B3, el que vamos a hallar, igualado al vector B2, que es este. Lo escribimos de forma matricial, hallamos los valores aleatorios para los m's y nos va a dar el siguiente vector 1, 0, 0 y ese va a ser nuestro tercer vector. Entonces ya aquí formamos nuestros tres vectores linealmente independientes. Ya tenemos nuestro lambda de multiplicidad de 3 y estos van a ser nuestros vectores independientes para esos tres lambdas. Si no hubiéramos hecho el método, pues nos daría el mismo vector en todos y no tendría caso. La solución, vamos a proponer la solución, pero esta solución va a ser dada por esta forma. Ya no va a ser igual a la solución que hablamos anteriormente, que solamente era la constante por el vector por Euler, sino que aquí vamos a hablar de este vector, porque este vector es el que nos está afectando, digamos, la linealidad de nuestra solución. Entonces, una forma de verlo es que a este vector yo lo integro en el siguiente término. Es decir, si yo integro esto en t con respecto a t, pues me va a dar tb1 más una constante, y esa constante va a ser b2. Si yo vuelvo e integro esto para una tercera parte de la solución, entonces lo vuelvo y lo integro y me va a dar esta forma, ¿sí? Es una forma de verlo. Entonces, para los valores propios repetidos, la solución general se entiende como integrar el vector b1 para obtener este término, donde b2 sería la constante de la integral y nuevamente se integra este término y se obtiene esta forma. Es para recordar la fórmula que nos daría o la que deberíamos utilizar para hallar nuestra solución. Reescribiendo finalmente a través de esta solución general, vamos a reescribir nuestros valores para todos los vectores que ya tenemos y los lambdas, que van a ser los mismos. Y aquí finalmente nos faltaría encontrar las constantes. Podemos ver que aquí está C1, C2 y C3, que sería lo último que faltaría para encontrar la solución. Como nos habían dado unas condiciones iniciales, lo que hacemos con esas condiciones iniciales pues es ver cuando x es 0, entonces aquí todo lo que sea t se iría a 0. Entonces los Euler se convertirían en unos y eso lo iguala a mi vector, que mi vector es 1, 0, 0. Lo que hacemos es reescribir la forma, digamos C1 por este vector, C2 por este vector, es lo mismo que verlo así, multiplicado ya dentro de la matriz, y esto es lo mismo que verlo así, de esta forma, que sería la forma matricial.
igual al vector 1, 0, 0, y lo que hacemos es escribirlo de la forma lineal. Igualamos la primera fila por 1 y la segunda fila por 0 y la segunda fila por 0, y lo que hacemos es esto simplemente soluciona el sistema. Para solucionar el sistema pues podemos despejar el primer término A, despejamos C1, luego lo que hacemos es ese valor que nos da C1 lo reemplazamos en las siguientes dos ecuaciones, y cuando ya tenemos eso reemplazado en las dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es despejar una de esas dos ecuaciones, un término en el otro, y finalmente encontramos los valores C1, C2 y C3. Ya obteniendo esos valores, los reemplazamos en nuestra solución general y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo, el ejemplo 3. Tenemos un pórtico, digamos una estructura de 2 niveles, lo podemos ver de esta forma. Nuestro sistema de ecuación diferencial va a ser este, que vemos acá. Aquí son dos ecuaciones. Para verlo, recuerden que esto lo convertimos en su forma matricial y lo vamos a ver de esta forma. Cuando hablamos de pórticos, nuestras ecuaciones están dadas, digamos, vamos a identificar la forma de nuestra nueva matriz, de todos los términos que conforman esa matriz. Nuestra nueva matriz va a ser dada por una ecuación que va a ser la ecuación de movimiento. Si detallamos acá, vemos que U2' y U2', 1 y 2, ahorita ya no va a ser multiplicado por una matriz de identidad, sino que ya va a tener unos coeficientes, unos valores que la forman. Y a este lado tenemos otra matriz multiplicada por U1 y U2, y eso está igualado a otro vector. Entonces, si vemos que esta ecuación está por el desplazamiento o los valores que se puedan, de la forma en la que pueda ser afectada esta estructura, entonces la colocamos de esta forma. Nosotros anteriormente habíamos conocido esta fórmula, que va a ser mu2' más k por u igual a pt, que conforma nuestra ecuación de movimiento. Entonces aquí ya detallamos. Entonces m va a ser esta matriz por u, que es nuestro vector, por k, que va a ser como nuestro amortiguamiento. Entonces tenemos esta matriz en k, tenemos u y tenemos la función. Es esto lo que debemos detallar cuando nos dan este tipo de ecuaciones diferenciales, cuando tenemos este tipo de matrices. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta ecuación que tenemos, vamos a despejar nuestro u. Para despejar nuestro u2', recuerden que uno debe multiplicarla. Como aquí estamos multiplicando por m, pues tenemos que hacer la inversa de m para que podamos despejar nuestro u. M inversa por k, decimos que va a ser igual a nuestra matriz A. Recuerden que siempre tenemos que encontrar cuál va a ser nuestra matriz A. Y finalmente reescribimos. Entonces nos va a quedar que u2' más a por u es igual a la inversa de m por la función. Entonces ya aquí tenemos otra nueva ecuación. Y esta es la que vamos a utilizar. Entonces, obteniendo esto, vamos a hallar la inversa de m. O sea, hasta este momento no sabemos quién es a. Para saber quién es a, hacemos la inversa de m, que ya que la conocemos, y a partir de m, de la inversa de m, que como ya tenemos k, sabemos que a va a ser igual a m inversa por k. Lo que hacemos es operar estas matrices, ya tenemos la inversa, la multiplicamos por nuestra matriz k y nos va a dar este valor. Ya obteniendo este valor de a, nuestra matriz a, vamos a proponer una solución para esa ecuación. De esta ecuación proponemos una solución, así como hacíamos anteriormente cuando estábamos viendo la primera parte de nuestro curso. Proponemos la solución u igual a pz. Entonces esto lo derivamos
tantas veces como indica el grado. En este caso es un grado 2. Y lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces U2 es igual a PZ2 y así sucesivamente. Entonces U solita es igual a PZ. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo en los valores. Despejamos Z. Para despejarlo multiplicamos por P inversa. Y aquí vamos a decir que A por P inversa por P es igual a la diagonal. Y finalmente tenemos esta nueva ecuación desacoplada. Y ya con esto ya vamos a comenzar a hacer las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces aquí ya obtenemos A, ya sabemos quién es A. Entonces vamos a hacer el determinante de A por el lambda, menos el lambda por I. Hacemos toda la operación que ya conocemos. Recuerden los pasos, primero ya los valores propios, luego los vectores propios. Hacemos los valores, entonces aquí nos va a dar que lambda 1 y lambda 2 va a ser más o menos 9. Hacemos las operaciones para cuando lambda es 9, damos valores obteniendo m1 y m2, obteniendo nuestros valores, nuestros vectores propios que ya conocemos. Hacemos lo mismo por el otro lado cuando lambda es igual a 9, a menos 9, obtenemos nuestro vector 2 y resumimos, pues ya tenemos b1 y b2. Ahora lo que sigue, acuérdense, el tercer paso es hacer nuestra matriz PD y P inversa. Como ya tenemos los vectores propios, podemos encontrar P. Como ya tenemos nuestros valores propios, podemos encontrar D. Y simplemente operamos para encontrar P inversa. Recuerden colocar los vectores B1, B2 siempre se ponen en el mismo orden que lo hallamos. Este sería nuestro B1, este sería nuestro B2. Aquí lambda 1, lambda 2, 9 menos 9. Podemos usar esta definición para hallar la inversa. Y encontramos la inversa de P. Y ahora lo que hacemos de la ecuación que ya habíamos encontrado, ya habíamos definido que con esta ecuación íbamos a encontrar la solución, y lo que hacemos es reescribirla en la forma matricial. Entonces ya, como aquí está Z2 solito, sabemos que eso es multiplicado por la identidad, ya conocemos la diagonal, la acabamos de hallar con los lambdas, acabamos de hallar P inversa, la colocamos acá, P inversa. También hallamos nuestra matriz M inversa desde el principio y la tenemos acá. Y nuestro P, nuestra función, ya nos la habían dado. Entonces simplemente lo que hacemos es operar matrices. Operamos matrices para tener una forma más reducida. Y listo, ya con esto vamos a reescribirla en la forma lineal. Y ya con su forma lineal vamos a empezar a proponer unas condiciones iniciales para poder hallar Z. Aquí lo que vamos a apuntar es hallar nuestros Zetas. Entonces proponemos una solución para Z. Despejamos Z en esta solución multiplicado por P inversa, y finalmente decimos que Z va a ser igual a U por P inversa. Eso lo utilizamos para hacer las siguientes soluciones. Nos van a dar unas condiciones iniciales. Simplemente lo que hacemos es encontrar los valores de Z. Luego para Z' encontramos los valores de Z'. Y ya finalmente, para el siguiente tema de diagonalización de los siguientes videos, pues ya cuando ustedes tienen el sistema, cuando ya tienen Z, lo que van a hacer es, o sea, ya tienen la ecuación en Z. Ahorita lo que van a hacer es simplemente la transformada de Laplace. Hacemos la transformada de Laplace, encontramos Z, la función de Z, y lo que hacemos ya es reemplazarla en nuestra función original, como ya hemos visto en una explicación anterior a este video. Y así es como se solucionan estos sistemas. Recuerden que siempre hay que seguir los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para encontrar lo que va a ser nuestros valores propios
Luego vamos a encontrar nuestros vectores propios. Luego de encontrar nuestros vectores propios, encontramos y ya identificada la matriz A. Si ya tenemos identificada la matriz A, pues simplemente descomponemos esa matriz A en tres matrices P, D y P inversa, en donde D es la diagonal, la descomponemos en su forma y lo que hacemos es comenzar a reescribir según la solución que hayamos propuesto. Y finalmente obtenemos los resultados. Recuerden, con los valores iniciales siempre, cuando tengan las soluciones, ahí reemplazamos nuestras condiciones iniciales para encontrar nuestras constantes y obtener finalmente la solución. Entonces agradezco mucho. Cualquier duda pueden escribirme. Hasta luego.